Estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. En esta ocasión continuamos estudiando las razones trigonométricas y veremos una nueva herramienta para poder resolver triángulos. En la clase 3.5 aprenderemos una nueva ley relacionada con la trigonometría. Soy el profesor Jason Figueroa. Sean bienvenidos a una clase más de matemática. Para esta lección 3.5 se nos plantea el siguiente problema inicial, el cual dice de la siguiente forma. Se nos pide en un triángulo ABC con lados de longitud A, B y C demostrar la siguiente ley. C elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado menos 2 veces A multiplicado por B por el coseno del ángulo C, que más adelante lo vamos a conocer por ley del coseno. Entonces, pensemos cómo pudiéramos llegar a esta demostración en base a las consideraciones que hemos hecho en clases anteriores. Entonces, revisando la solución para este problema, se nos pide considerar un triángulo que tiene vértices A, B y C en el plano cartesiano. Y entonces pueden observar ustedes que el punto A corresponde a la coordenada B, 0. El punto C corresponde a la coordenada 0, 0. Y tenemos un punto B que lo vamos a ubicar en una coordenada P, Q. Entonces, si lo tenemos en esa coordenada, quiere decir que la altura el segmento, corresponde al segmento Q y la base corresponde al valor en X que le vamos a llamar P. En este triángulo entonces podemos pensar en este ángulo con vértice en C y el seno de este ángulo entonces va a ser Q sobre A, opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de ese ángulo C va a ser P adyacente sobre hipotenusa que es A. De esta fórmula podemos despejar los segmentos que nosotros estamos interesados, que sería P. En este caso, A pasa a multiplicarse y sería A por coseno del ángulo C. Y el segmento Q en esta fórmula, A pasa a multiplicar y esto sería A por el seno del ángulo C. Ahora entonces vamos a calcular la distancia entre este punto B y este punto A utilizando la fórmula de la distancia que ya la conocemos en clases anteriores, la cual dice que la distancia de este punto va a ser la raíz cuadrada de la diferencia de las x, o sea las abscisas elevado al cuadrado, más la diferencia de las y, las ordenadas elevadas al cuadrado. Entonces en este caso, si este es el punto P, Q, la diferencia de abscisas sería b menos p elevado al cuadrado más 0 menos q elevado al cuadrado. En este caso vamos a sustituir P. En lugar de P vamos a escribir A por el coseno de C. Y en lugar de Q vamos a escribir A por el seno de C, que es lo que ya teníamos anteriormente. Al elevar esto al cuadrado, entonces este es un binomio. Y un binomio elevado al cuadrado es el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de este valor por este otro valor más el cuadrado de la segunda cantidad. Esto nos quedaría b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de c, más el cuadrado de esta expresión que es a cuadrado y coseno de c al cuadrado es coseno de c. Este valor elevado al cuadrado, recordemos que se vuelve positivo, entonces nos quedaría a cuadrado más el seno cuadrado de c. Ahora en esta expresión podemos observar que hay un factor común, a cuadrado y a cuadrado. Entonces, obteniendo este valor o este factor común, dentro del paréntesis nos queda coseno de c al cuadrado más seno de c al cuadrado. Y esto lo hemos visto en una par de clases anteriores como la identidad pitagórica, que es seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, continuando, teniendo esta expresión, en lugar de seno cuadrado de c más coseno cuadrado, vamos a escribir 1, porque es lo que dice la identidad pitagórica. Y a cuadrado multiplicado por 1, pues continúa siendo a cuadrado, que lo vamos a ordenar como a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de c. Y ahora ya tenemos la distancia en términos de A y B. Recordemos que este segmento, la distancia de A hasta B, lo vamos a denominar como este segmento que acaba de aparecer en color verde es C. Entonces en lugar de la distancia AB vamos a poner C
Y este valor segmento toma el valor a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de c. Claro, la raíz cuadrada de esta expresión. Entonces, si elevamos al cuadrado a la izquierda y la derecha, c cuadrado se convertiría en eso, y a la derecha la raíz cuadrada desaparece. Y ahí finalmente tenemos una expresión que nos permite hallar la longitud de un lado cuando conocemos el valor de A y el valor de B, en este caso, ¿verdad? Que le hemos llamado. Y observemos también que estamos relacionando el ángulo C, que es el que nosotros queremos conocer. Entonces, en términos generales, haciendo la conclusión, podemos decir que el teorema de la ley del coseno dice que si tenemos un triángulo cualquiera, ABC, rectángulo, escaleno, equilátero, cualquiera, entonces se va a cumplir que c cuadrado va a ser igual a a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de c. Un detalle que le vamos a prestar atención es que veamos que si yo quiero hallar este segmento C, A y B son los otros dos lados y estos dos forman el ángulo C. Entonces, para conocer el valor de C, necesito el segmento A, el segmento B y el ángulo que forman, que sería C. Y luego vamos a operar. De igual manera, podríamos calcular los otros lados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero A cuadrado, esto va a ser B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de ellos dos por el seno del ángulo que forman, que sería A. Y si queremos hallar B, vamos a B cuadrado, vamos a elevar A cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de A por C por el coseno del ángulo que forman, que sería B, como lo ilustra aquí las fórmulas. Al final, pues basta con que extraigamos raíz cuadrada para llegar a este valor. Entonces, para familiarizarnos con la fórmula, vamos a observar este ejemplo en el cual se nos presenta un triángulo ABC con un ángulo C de 45 grados y sus lados adyacentes de 6 y raíz cuadrada de 2. Esto quiere decir que el teorema del coseno quedaría, este valor C es 6 al cuadrado más raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos el doble producto de estos dos números por el coseno de 45. En esta ocasión decidí encerrarle los números entre paréntesis para que entendamos que es un producto el que estamos haciendo. Al fin y al cabo, coseno de 45 es un número. Entonces podríamos escribirlo como 6 al cuadrado es 36. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado se elimina el radical con el exponente y me queda 2. Y 2 por 6 es 12. Raíz cuadrada de 2. Coseno de 45 es un valor que conocemos, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, en esta expresión, ¿qué harían ustedes primero? Correcto. La suma la podemos hacer y este 12 con este 2 lo podemos cancelar y raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 lo podemos multiplicar. A 12 le sacamos mitad, me queda 6 y 2, la mitad de 2 es 1, prácticamente queda eliminado. Entonces llegamos a 38 menos 6 por 2 que es 12 y 38 restado con 12 es 26. Finalmente extraemos raíz cuadrada a los dos lados y entonces me queda, tomamos el valor positivo por ser una longitud, que es raíz cuadrada de 26. Entonces veamos lo práctico que es la ley del coseno cuando conocemos dos longitudes y un lado que se nos ha proporcionado. Como extra veamos que la ley del seno no se podría ocupar en este caso, porque no conocemos el lado opuesto de 45, cuánto mide el lado opuesto de 45 grados, que es el requisito para ocupar la ley del seno. Entonces ahora pasen ustedes a los problemas que tiene su libro de texto a resolverlos y a utilizar la ley del coseno para resolverlos. Nos vemos en la próxima.